En el caso de la reforma migratoria, bueno, este mensaje de no se metan, no opinen, no digan nada, porque es un asunto interno solo de los Estados Unidos, y si el gobierno mexicano se llega a pronunciar de alguna manera, eso puede incidir, como plantea Dolia con los entrevistados y las referencias que hizo, entonces puede trastocar la posibilidad de que haya una reforma migratoria. Bueno. Es un asunto interno de los Estados Unidos, por supuesto que sí, en términos de que será el Congreso el que decida que sí y que no hace un país respecto al tema migratorio. Pero por una y mil razones, no, millones de razones, México debe estar interesado en lo que está ocurriendo con esta materia migratoria en los Estados Unidos, porque la reforma que ya se conoce, esta reforma, esta iniciativa que ya se presentó por parte de republicanos y demócratas, hay que recordar que es una iniciativa bipartidista, es una iniciativa muy dura, al final de cuentas. No es una iniciativa angelical que abra los brazos a los indocumentados y que los va rápidamente a regularizar y a incorporar suavemente a su estructura ya institucional y legal, para que ya, una vez que están viviendo ahí, vivan ya reconocidos cabalmente por el propio país que pues los ha tenido ahí durante años, en cantidades millonarias. Estamos hablando de millones de personas que están, desde luego, con el tema de la reforma migratoria como un tema prioritario en sus existencias, pero la reforma, la iniciativa, como digo, no es una iniciativa angelical que generosamente abra los brazos y simplemente reciba o documente o normalice la estancia de millones de personas. Es una iniciativa dura. Es una iniciativa que contempla más muros, es una iniciativa que, para el que logre caminar el proceso de la ciudadanización, pues será un camino empedrado, un camino de muchos años. No crea que va a ser de venga usted por su ficha y en 15 días le vamos a resolver el tema. No, es un camino difícil para las personas que van a estar ahí. Esa es la decisión que tendrá que tomar Estados Unidos respecto a qué hacer con ese fenómeno del cual tiene que hacerse cargo, que es la presencia de millones de personas que trabajan, que viven, que existen en territorio estadounidense y que no tienen la documentación y la regularización necesaria para todo lo que eso implica. Hace algunas semanas, días, conversamos en CNN con dos de los más importantes expertos en la materia migratoria, dos, por cierto, expresidentes del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Jorge Bustamante, que, hay que decirlo, fue incluso relator para los derechos humanos de los migrantes de la ONU a nivel mundial. El mexicano tuvo esa tarea en favor precisamente de los migrantes en el mundo desde la ONU, y nos dio su opinión, que es una opinión escéptica y crítica respecto a la reforma famosa migratoria en los Estados Unidos. Ni se diga Jorge Santibáñez, que ciertamente también, siendo expresidente del Colegio de la Frontera Norte, pues tiene una opinión conocedora del tema migratorio. Ambos, Santibáñez y Bustamante, hablaron de las implicaciones que tendrá esta nueva legislación si es que los congresistas estadounidenses la aprueban, y ellos, fíjese, a diferencia de lo que Dolia rescata en Estados Unidos, de las recomendaciones que se le hacen al gobierno mexicano de que mejor ni hables, no te metas, no opines, no digas nada, estos dos especialistas mexicanos dicen que es preocupante el silencio o casi silencio del gobierno mexicano frente a un tema que impactará a millones de personas que son de origen mexicano o mexicanos abiertamente. Y entonces ellos piensan que debería plantearse en México una discusión también para analizar y medir las consecuencias precisamente de ello. Recuerdo que en la conversación con Santibáñez y con el doctor Bustamante hablaron del tema de la seguridad fronteriza, que es uno de los ángulos de la reforma, y desde luego ahí la seguridad fronteriza es una condicionante que pone la parte republicana. ¿Qué significa seguridad fronteriza en estos términos? Más muros, doble, triple muro, lo cual ya se sabe históricamente que responder al fenómeno migratorio con muros es muy costoso en términos de derechos humanos para los migrantes. Se encarece el paso, se genera también un fenómeno de corrupción
con mayor exigencia para los que quieren pasar y tienen que pagar más, tienen que pasar más circunstancias que acaban siendo sumamente graves y costosas en términos de derechos humanos para los migrantes. Está desde luego el tema del proceso de regularización, que ahí es en donde ambos especialistas encontraron que había mejores noticias, digámoslo así, aunque va a ser un camino muy largo, de muchos años para ciudadanizarse por parte de quienes así lo decidan en Estados Unidos, tendrán registros intermedios, tendrán que pagar multas que llegan hasta los $2,000 y bueno, pues está limitante, tiene limitantes de tiempo, porque la reforma migratoria que están planteando estos legisladores, además limita la posibilidad de aplicar para la reforma a aquellos que hayan entrado al país, a los Estados Unidos, antes del 1 de enero de 2012. Quiere decir que los que entraron a Estados Unidos después del 1 de enero de 2012, todo este tiempo, no estarían en condiciones de aplicar para una ciudadanización. ¿Qué van a hacer con ellos? Pues muy probablemente deportarlos. ¿Qué va a hacer México? Que tendrá que recibirlos. Eso es lo que en México no se está debatiendo. El silencio y la no discusión del tema de la reforma migratoria, para no alertar a los republicanos o a los que no estén de acuerdo con la reforma, no vaya a ser que piensen que México se está entrometiendo, pues yo creo que no. México debería debatir precisamente los efectos de una reforma que tendrá pues próximamente, si es que es aprobada. Al final de cuentas tenemos también el ángulo de la regularización del mercado laboral, que tiene que ver con la contratación de mano de obra indocumentada, que será un sistema mucho más rígido. También se van a poner las cosas más complicadas, desde luego. Va a ser un sistema automatizado, según la revisión que se pudo hacer de la reforma, de la iniciativa de la reforma. Va a ser un sistema mucho más rígido. Los empleadores en Estados Unidos van a tener cada vez más complicada la historia para poder contratar a alguien que no esté documentado, o sea que eso va también a prácticamente obligar a la expulsión de no se sabe cuántas personas que hoy están en la Unión Americana. Y bueno, pues estos 8 legisladores, 4 republicanos, 4 demócratas, que están planteando esta reforma, de la que desde luego algo tendrán que decir tanto Obama como Peña Nieto en esta reunión que tendrán, por lo menos tampoco van a resolver la reforma en horas que se van a encontrar en esta visita de horas de Obama, pero es un tema bilateral, con visita de Obama o sin visita de Obama. Ese tema es un tema absolutamente imposible de no abordar en términos de discusión pública. Así que bueno, lo dejo para irnos a la pausa. Con la recuperación de estos fragmentos tenemos la presencia, como decíamos, del doctor Bustamante y del doctor Santibáñez en CNN hace algunos días, y bueno, pues su mirada, como decíamos, es escéptica, es crítica, es de alerta sobre el alcance y sentido que tiene esa reforma en específico que ya se presentó. Tiene muchos factores que van a empujarla hacia un fracaso parcial. La decisión legislativa que implica la reforma migratoria es un acto de unilateralidad de parte de Estados Unidos y que se refiere a un fenómeno que es bilateral por definición. Entonces, pues una medida unilateral difícilmente va a poder ser exitosa frente a un fenómeno que es bilateral. Y además una ley, como todas las leyes en Estados Unidos, solamente puede ejecutarse dentro de su territorio. Entonces pues, va a ser un fenómeno que por definición no va a poder aplicarse más allá de las fronteras de Estados Unidos, en tanto que las causas y las consecuencias rebasan la frontera. Y un factor adicional que va a ser un obstáculo para el éxito, para iniciar un proceso tan inseguro como algo que sus resultados solamente se podrán ver en de 10 a 13 años, porque son 10 años para obtener la residencia y luego más 3 para obtener la ciudadanía. O sea que una visión de 13 años no es algo culturalmente frecuente entre los mexicanos, y pues es algo que la gente lo va a pensar 2 veces antes de gastar $2,000 o más
para algo que tan inseguro como va a ser la obtención de una residencia legal, porque no es algo obviamente garantizado, solamente hay que presentar la solicitud, ver si califica y esperar 13 años. Solamente limita, además de quienes han cometido delitos, etcétera, a los que entraron de 2012 para acá, del 1 de enero de 2012 para acá. Entonces, ahí la parte que yo llamaría más preocupante, además de lo largo del proceso, es qué va a pasar con los que entraron después de 2012, entre los que hay unos buenos miles de mexicanos, y qué va a pasar con los próximos. Como crítica incluso al gobierno mexicano hay una especie de pasividad y de posición de decir este es un problema estrictamente estadounidense, lo cual es un absurdo, o sea, no es un problema estrictamente estadounidense y es un tema del Congreso y en consecuencia no podemos hacer nada, lo cual es otra falacia. Es decir, se parte de supuestos de que no se puede hacer nada cuando en realidad se puede hacer mucho. La propuesta es una especie de sistema de válvulas que pueden ellos cerrar por donde más cruzan los migrantes. Entonces, se va a repetir la historia y vamos a volver a encontrar a los cadáveres en el desierto y vamos a volver a encontrar a las organizaciones criminales extorsionando y más, asesinando a migrantes centroamericanos. Entonces, a mí me parece que es una muy mala fórmula el recurrir como parte de una reforma migratoria a un incremento de la rigidez de la frontera.